Todos en alguna etapa de nuestras vidas nos hemos visto involucrados en el hecho de fallarle a Dios en algo y pedirle perdón y luego volver a hacer eso mismo por lo cual le habíamos pedido perdón. Y esto se repite y se repite, pero hoy te daré algunos consejos sobre qué hacer en esta situación. Muchas veces, el hecho de que volvemos a hacer lo mismo, por lo cual ya le habíamos pedido perdón a Dios, nos hace sentir culpables y avergonzados. Pero no debemos llegar al punto de decir que Dios no nos va a perdonar o tomar la decisión de alejarnos de Él. Lo más importante que debes hacer cuando estás cayendo en el mismo pecado una y otra vez es no darte por vencido. Porque cuando te das por vencido, comienzas a pensar que no tienes perdón. Y también se da el caso en algunas personas que empiezan a acomodarse y a pensar que lo que están haciendo no está mal. Empiezan a sentirse bien con el pecado y eso lo que hace es que lleva a la persona a alejarse más de Dios y a no arrepentirse. La conciencia se cauteriza y ya dejas de sentir esa alerta que te avisa cuando estás haciendo algo malo. Así que si todavía te sientes mal cuando pecas, significa que el Espíritu Santo está convenciéndote de pecado. Así que no te des por vencido. Tienes que seguir luchando, entendiendo que Dios te puede ayudar, pero que esto es una decisión tuya. Es tu responsabilidad decidir no pecar y mantenerte alejado de las cosas que te pueden provocar a pecar. Lo bueno es que tenemos esperanza cuando confiamos que la fidelidad de Dios es mucho más grande que nuestra infidelidad. Como decíamos en el video anterior en el que hablábamos sobre el dominio propio, si queremos dejar de cometer el mismo pecado una y otra vez o cualquier pecado en general, no debemos crear el ambiente para la tentación. Hay que pagar el precio. Debemos sacrificar algunos hábitos y algunas cosas que normalmente hacemos que nos están llevando a pecar, que nos ponen la tentación en bandeja de plata y terminamos pecando. Debemos alejarnos de todo aquello que nosotros sabemos que nos puede hacer caer. Como dice Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo, pues mejor te es perder uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Debemos negarnos a nuestros propios deseos y, si es necesario, dejar amistades, dejar hábitos, dejar de visitar lugares, dejar de hacer cosas que sabemos que nos van a llevar a pecar. De hecho, Jesús nos dice que el que no dejare padre, madre, hijos y todo por Él, no es digno de ser su discípulo. Así que debemos estar dispuestos a sacrificarlo todo por Él, a morir a nuestros deseos para que se cumplan los deseos de Él. La diferencia entre un no cristiano y un cristiano, aunque ambos pecan, es que el cristiano admite su falta, admite que ha fallado y va a Jesús arrepentido, sin importar cuántas veces sea necesario. Así que inmediatamente eres convencido de pecado y te das cuenta de que lo que hiciste estuvo mal, tienes que tomar las medidas necesarias para no volver a caer de nuevo. Y estas son las cosas que debes hacer. Lo primero es arrepentirte de tu pecado y confesarlo a Dios. Debes saber que Dios te perdona no importa lo que hayas hecho y nunca va a rechazar un corazón arrepentido delante de Él. No importa cuántas veces hayas pecado, Dios te perdona. Debemos entender que el pecado repetitivo puede ser perdonado siempre que nosotros vengamos sinceramente arrepentidos delante de Dios, porque Dios sabe que en algún momento le vamos a fallar, pero lo que Él demanda de nosotros es que nosotros reconozcamos que fallamos, que reconozcamos nuestro pecado y continuamente, cada vez que pequemos, nos arrepintamos. En Mateo 18, Pedro le hace una pregunta a Jesús y le pregunta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí. Pedro le pregunta hasta 7 y Jesús le responde: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y Jesús lo que quiso decir con esto es que el perdón es infinito para aquellas personas que realmente lo están buscando. Y esto es solamente posible por la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús. Siempre podemos ser limpios del pecado si nos humillamos y sinceramente buscamos el perdón de Dios. Lo siguiente que debemos hacer es aceptar el perdón de Dios. Muchas veces pensamos que ya no tenemos perdón de Dios, que ya Dios no nos va a perdonar. Como dijimos en el video sobre mentiras que los jóvenes cristianos creen, decimos que lo que hicimos fue tan vergonzoso que Dios no nos va a aceptar de nuevo. Pero si nos arrepentimos, debemos entender que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Debemos tener fe en que ya Dios nos perdonó, porque muchas veces tomamos la excusa de que Dios no me perdonará, así que voy a continuar pecando. Y en vez de acercarnos a Él, nos vamos alejando más y más de Él. Así que siempre que cometas un pecado, en vez de alejarte, acércate más. Debes correr a Él, no importa lo grave que haya sido el pecado. Debes venir a Él, acércate más y no te alejes, porque solo en Él podemos encontrar salvación y libertad del pecado. El pecado es como una cadena que te ata y te separa de Dios. El arrepentimiento sincero delante de Él, entendiendo que Jesús murió por tus pecados y que su sangre es suficiente para limpiarte. Esto romperá estas cadenas que te están atando y te están separando de Dios
y te acercará a Él. En Salmo 103:12 dice que Dios apartó de nosotros los pecados que nosotros cometimos, de la misma manera que apartó los extremos de la tierra. Y Satanás quiere convencernos de que nuestros pecados no son perdonados, a pesar de las promesas que vemos en la palabra de Dios. Este hábito de pecar, arrepentirse, sentirse culpable, sentirse avergonzado y finalmente huir de Dios, porque estamos demasiado avergonzados para hablar con Él, es la mayor esperanza de Satanás. Eso es lo que Él desea y es la ruina más rápida de un cristiano. Pero este salmo no solamente nos dice que Dios nos perdona, sino que Él literalmente borra todos nuestros pecados de su presencia. La clave está en simplemente renunciar a nuestras dudas, renunciar a nuestros sentimientos de culpabilidad, tener fe en que Dios ya nos perdonó y descansar en sus promesas de perdón. Como cristianos podemos tropezar, pero no vivir en una vida de pecado continuo sin arrepentirnos. Siempre que pequemos debemos arrepentirnos, porque todos nosotros tenemos debilidades y todos podemos caer en pecado, aun cuando nosotros no lo queremos hacer. Muchas veces negamos a Jesús, así como Pedro lo negó, pero aún así todavía hay oportunidad para arrepentirse y ser perdonados de nuestros pecados. Nosotros siempre debemos de tener en cuenta que no hay ningún lugar en el cual podamos estar que la gracia de Dios no nos pueda alcanzar, y es que su gracia es mayor que todos nuestros pecados y es un regalo de Dios. Cuando pecamos, el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, tanto así que nosotros nos vamos a sentir tristes, y la Biblia dice que la tristeza que viene de Dios produce en nosotros arrepentimiento para salvación. Dios muestra su gracia y su amor cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y por último, lo que debes hacer es alejarte de la tentación. Como dijimos anteriormente, es soltar todo aquello que te provoca pecar, alejarte de situaciones o lugares que te lleven a cometer ese pecado que quieres dejar de cometer. Jesús dijo que oremos para que no entremos en tentación, y al orar y leer la palabra nos ayudará a mantenernos firmes y que podamos resistir cuando venga la tentación. Pero aparte de eso, o sea, aparte de orar y leer la Biblia, también debemos huir de lo que nos incita a pecar. Si tenemos que cambiar hábitos o dejar personas, debemos hacerlo, porque es mejor agradar a Dios y de esta manera lo estamos poniendo en primer lugar. Y esto forma parte del primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El amar a Dios más que a nada nos llevará a ponerlo en primer lugar. E incluso nuestros deseos tendrán que desaparecer, porque lo único que queremos es hacer la voluntad de Él. Debemos entender que estamos en una constante lucha entre los deseos del espíritu y los deseos de la carne. Los deseos de la carne son vencidos cuando vivimos en el espíritu, y es el Espíritu Santo el que nos puede ayudar a vencer el pecado. En Gálatas 5:16 al 25 nos habla acerca de las obras de la carne y del fruto del espíritu. En este pasaje somos llamados a vivir en el espíritu, y esto significa rendir al Espíritu Santo nuestra voluntad. Debemos hacer lo que el Espíritu Santo nos está diciendo que hagamos en nuestras vidas, en vez de seguir los deseos de nuestra carne. Cuando le pedimos a Dios que nos ayude a alejarnos del pecado, nuestro compromiso al pedirle esto es poner de nuestra parte. Y si mi ojo me es ocasión de caer, sacarme, alejarme de esas personas, o no ponerme en situaciones que me motiven a pecar. Porque muchas veces hacemos cosas que tal vez no sean pecado, pero el simple hecho de hacerlas puede provocar que caigamos en pecado, que volvamos a repetir lo mismo, por lo cual ya habíamos pedido perdón y ya nos habíamos arrepentido. David tenía una relación muy especial con Dios, sin embargo David pecó, y luego de pecar con Betsabé, David quiso cubrir su falta o intentar arreglar la situación cometiendo otro pecado. Él mandó a mandar al esposo de Betsabé y luego se casó con ella. Y en el Salmo 51, en vez de David prometerle cosas a Dios, David se humilló ante Dios, se arrodilló y oró. Y es que solo Dios tiene el poder para liberarnos. Por lo tanto, a través de la oración, como David, debemos confiar solamente en Dios para obtener la libertad que tanto necesitamos. Si la gracia de Dios fue suficiente para el pecado de David, la gracia de Dios también es suficiente para nuestro pecado. Y esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas en los próximos videos. No olvides dejar tu comentario y seguirme en mis redes sociales. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.